Muy buenas tardes. Vamos a estar hablando de lo que sucedía ayer en el Senado de la Nación, donde con 44 votos favorables, Cambiemos, el gobierno nacional, ha logrado su principal cometido, su principal objetivo en la sesión de ayer, donde también se trataron algunos otros temas, como por ejemplo bienes personales, lo que tiene que ver con pequeños monotributistas del sector tabacalero y del sector también de pequeña y mediana empresa en ese sentido. Pero lo principal de todo esto estaba justamente teniendo que ver con el proyecto de presupuesto 2019. Lo estábamos viendo cuando dialogamos con distintos personajes en los instantes previos, cuando se preveía que iban a tener 43 o 44 votos favorables. Finalmente, el gobierno logró que en el Senado se apruebe por 45 votos a favor contra 24 en contra, particularmente del sector del Partido Justicialista más vinculado con el kirchnerismo, y con una abstención. Esto habla a las claras de la buena relación o la buena negociación que ha logrado tener en el último tiempo el gobierno de Mauricio Macri con las provincias, pese a que estemos hablando de un presupuesto de 2019 donde justamente la principal variable es la del ajuste. Así que vamos a ver ahora, de cara al 2019, si logran canalizar toda esta propuesta justamente de déficit cero, concretarla, porque hemos visto, el año pasado también se logró votar sin mayores inconvenientes el proyecto de presupuesto 2018 que se está ejecutando hasta diciembre de este año, pero las previsiones justamente hablaban de una inflación prácticamente por la mitad, e incluso lo mismo en lo que tiene que ver con los valores del dólar. Y estamos hablando de la relación que mantiene Cambiemos con los gobiernos provinciales, porque justamente también ahí hay una crisis de la que tenemos que hablar puertas adentro del Partido Justicialista, como cuando ayer dialogábamos con la senadora nacional Beatriz Mirkins, que la senadora junto a Alperovich, el ex gobernador de Tucumán, han renunciado al bloque del Partido Justicialista que conduce Miguel Ángel Pichetto, y han formado su propio interbloque. Es decir, que incluso lo decía la senadora ayer en diálogo con nosotros, no se acercan al kirchnerismo o a un nuevo espacio relacionado, por ejemplo, al de Sergio Massa, al de Florencio Randazzo, sino que se apartan del espacio de Pichetto sin acercarse en concreto a Cristina Fernández. Pero ya está justamente canalizado la puerta de acceso para que eso suceda, porque esto tiene que ver también con escenarios que se viven en las provincias de cara a las elecciones del año que viene. ¿Por qué digo esto y por qué también hay que hablar de Cristina Fernández en esta situación? Porque si se adelantan las elecciones en muchísimas provincias del interior, que hoy en día son llevadas adelante en su conducción por parte de mandatarios provinciales del peronismo, estarían perjudicando particularmente un regreso al escenario electoral por parte de la expresidente Cristina Fernández. Esto porque Cristina necesita, en su intento de volver a ser presidente de la República Argentina, que la acompañen aquellos sectores que hoy en día poseen en su poder distintas provincias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si se adelantan, como es la idea de Alperovich en la provincia de Tucumán, las elecciones en esas provincias, se va a estar haciendo que primero se vote para gobernador y después tengan que hacer nuevamente campaña a nivel nacional. Es decir, aquellas provincias peronistas no van a poder capitalizar por parte del kirchnerismo una campaña donde se intente levantar o se intente impulsar la figura de un gobernador y también la de Cristina Fernández presidente, sino que van a hacer primero todo el potencial para gobernador y después, con obviamente otro esfuerzo seguramente mucho menor, la figura eventual de una Cristina regresando al ámbito electoral para intentar llegar a la presidencia. Por eso Cristina Fernández ya está, si bien no lo hace públicamente, en campaña puertas adentro para lograr que sea menor la cantidad posible de provincias que desdoblen sus elecciones y adelanten esta situación en contexto con las nacionales. Por lo tanto, veremos cómo sigue esta situación y veremos también cómo sigue la interna del Partido Justicialista a nivel nacional. Porque este caso de la senadora Beatriz Mirkin, que junto a Alperovich se van del bloque de Pichetto, tiene que ver más bien con una ruptura con Juan Mansur, el gobernador de Tucumán, que tiene sus diferencias con el anterior, que es Alperovich, que quiere volver a ser candidato a gobernador en la provincia de Tucumán. Bueno, por otro lado está este escenario que les decía recién, una Cristina que se acerca a este sector, o un sector que se acerca nuevamente a ella, pero que
justamente no le conviene que las elecciones en la provincia de Tucumán, como en cualquier otra, se adelanten. Así que veremos muy de cerca cómo sigue todo eso. Por su parte, por ejemplo, José Luis Gioja, el presidente del PJ, se ha reunido con Juan Grabois, una persona muy vinculada al Papa Francisco, para tratar de llevar adelante una agenda que acerque nuevamente al peronismo con los sectores sociales más vulnerables. Sergio Massa, Florencio Randazzo siguen trabajando por otro lado, como por ejemplo junto a Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta. Cambiemos también tiene lo suyo. Si bien recién hablábamos de la buena relación que han logrado cosechar con distintos gobernadores del interior, por eso se logró sobremanera que se vote el presupuesto 2019, incluso de manera anticipada. Esto corresponde y está a las claras de una solicitud del Fondo Monetario Internacional, que por eso, ante la llegada de una comitiva en las próximas semanas a revisar la situación económica financiera del país, es bueno, es prudente que el gobierno nacional le muestre como contrapartida lo que tiene que ver con un presupuesto del próximo año que ya ha sido aprobado y avalado incluso por gran parte de la oposición. ¿Por qué digo que la situación de Cristina también tiene que revisarse en el Senado? Porque en las últimas horas ya se ha convocado a una sesión especial por parte de Cambiemos para el próximo miércoles 21 llevar adelante una sesión para tratar el desafuero de Cristina Fernández, la expresidente, que tiene un pedido de detención y desafuero por el juez Claudio Bonadío, de quien también vamos a hablar en un ratito, por el atentado que sufrió ayer en su domicilio. Está este pedido, pero que no va a lograr ningún tipo de efecto porque, al ser sobre tablas el tratamiento que tiene que llevarse a cabo en esta sesión especial, Cambiemos necesitaría las 2/3 partes del Senado presente. Bueno, Cambiemos no logra tener ni siquiera la mitad más uno. El peronismo todavía no quiere debatir lo que tiene que ver con la situación procesal de Cristina hasta tanto haya una sentencia firme. Por lo tanto, por el momento no va a lograr el quórum. La semana que viene seguramente va a ser solamente la bancada de Cambiemos allí sentada y no se va a lograr otro efecto más que decir, bueno, el peronismo todavía no quiere poner a Cristina tras las rejas o ponerla a disposición de la justicia. Así está el escenario hoy. Como contrapartida, el Partido Justicialista y la oposición particularmente quieren llevar adelante en la próxima semana una sesión para debatir lo que tiene que ver con el Fondo Federal Sojero, un tema que seguramente tampoco va a contar con el aporte o el aval del oficialismo y que por eso no se va a tratar tampoco la próxima semana, y seguramente la sesión de ayer, donde se trató, por ejemplo, el presupuesto 2019, habrá sido la última del año en el Senado de la Nación. En diputados sí va a haber sesión por otros temas menores la semana próxima, pero queda pendiente si hay o no sesión por la situación procesal de Cristina Fernández y por el Fondo Federal Sojero en toda la nación, donde justamente ahora se ha quitado y se ha justamente puesto en una situación un poco más crítica a cada municipio y a cada provincia que percibían ese fondo. Tenemos que hablar también justamente de distintas situaciones que se viven dentro de Cambiemos, como recién lo decíamos. Han ido recambiando en los últimos meses de personajes. Ha renunciado el presidente del Banco Central, ha asumido Nicolás Dujovne, que ha tenido algunas otras frases también muy polémicas en las últimas horas por la situación económica que se está viviendo, y ahora sale en medio de la crisis de la que está intentando salir el gobierno nacional en cuanto a lo económico y también a las tasas de desempleo que se encuentran hoy en día en nuestro país, justamente el ex ministro de Trabajo, devenido en secretario en esta reforma que llevó adelante Macri en su gabinete, Jorge Triaca, que se termina yendo del gobierno el 3 de diciembre próximo para dejar que directamente el poder de la cartera de trabajo quede en el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien apuesta al gobierno va a poder llevar adelante una mejor relación entre el Estado Nacional y también los distintos gremios de nuestro país, que no ha logrado mantener una buena compostura con Jorge Triaca, que incluso ha tenido algunos que otros inconvenientes personales con, ya sabemos, la empleada que también participaba como gremialista en el SOUMU, estaba en negro trabajando para él. En fin, ha tenido distintas problemáticas Triaca, pero tampoco quedaría del todo enajenado del gobierno porque se evalúa que vaya como embajador al Vaticano, y esto habla también de la política que ha llevado adelante Cambiemos. Cuando habla de déficit cero o de achicar el gasto público, no lo termina haciendo en su planta política, ya que lo que vemos es simplemente una variable de cargos en sus
actuales funcionarios. Así que, vuelvo a repetir, Jorge Triaca, el actual secretario de Trabajo, ex ministro de Trabajo, va a abandonar esa cartera a partir del 3 de diciembre próximo, se va a hacer cargo de Antesica, veremos si logran de cara al 2019 también mantener una mejor relación con los distintos gremios que ven de manera bastante positiva que un interlocutor como Triaca, con el cual no se han llevado del todo bien, pueda ya quedar fuera del escenario en cuanto a lo laboral y gremial. Y los otros dos temas que quedan para hablar de manera rápida también son los dos intentos de atentados que se llevaron ayer adelante en la capital federal. Uno que tiene que ver justamente con el actual juez federal Claudio Bonadío, donde le colocaron un dispositivo explosivo en el patio, en el frente de su casa, en el barrio de Belgrano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y el otro en el cementerio de La Recoleta. En lo que tiene que ver con Bonadío, tanto fuentes judiciales como la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijeron que este atentado tiene que ver con lo que sucedía en el cementerio de La Recoleta, con el atentado al ex militar Ramón Falcón, que hace más de 100 años fue asesinado justamente en manos de un militante anarquista. Bueno, eso dicen ellos, fue prácticamente el mismo momento, fue en horas de la tarde de ayer. Dicen que tiene que ver con grupos anárquicos, otros dicen que el atentado de Bonadío tiene que ver justamente con las causas que está investigando, por ejemplo, la de los cuadernos y el pago de coimas durante el kirchnerismo. Bueno, son distintas versiones, la justicia ya tiene detenidos en ambos casos, veremos cómo avanza todo esto. Por su parte, se ha vuelto a poner en el tapete, principalmente por aquellos sectores vinculados a Claudio Bonadío, que el juez dijo hace un tiempo: si aparezco suicidado, busquen al asesino. Bueno, habrá que ver si esta paradoja que remite a la situación del fiscal Nisman cuando investigaba a Cristina y apareció muerto tiene algún que otro conexión, o si se vincula a grupos anárquicos, que recordemos, el anarquismo prácticamente lo que propone, lastimosamente mediante la violencia, es la ausencia del Estado en la organización de un país. Por lo tanto, vivimos en Argentina, donde la crisis económica hoy está golpeando mucho el bolsillo de toda la población, incluso es uno de los países con mayor carga impositiva del mundo. Por lo tanto, es lógico que estos grupos anarquistas en su nombre vuelvan a reaparecer. Bueno, lo hicieron con el juez Bonadío, vaya uno a saber por qué, si realmente sucedió de esa manera, y también con Ramón Falcón. Bueno, un dato curioso porque Falcón, recordemos, fue uno de los primeros integrantes, si no el primero, en ingresar al Colegio Militar de la Nación cuando se fundó por Domingo Faustino Sarmiento. Se egresó así como oficial del Ejército Argentino, una vez retirado como coronel se hizo cargo de la Policía Federal y justamente había mantenido fuertes enfrentamientos con los grupos anárquicos que 100 años atrás, o sea, miremos cómo se vuelve a repetir la historia, ¿no? Entonces llevó adelante una represión hacia grupos anarquistas que se estaban manifestando en aquel entonces, y ahí es cuando fue asesinado mediante una bomba en su carruaje hace 100 años atrás. Por eso la bronca o la historia que tiene el anarquismo con Ramón Falcón, que ayer entonces, en paralelo con su aniversario de muerte, también se llevaba adelante lo que tiene que ver con el egreso de los cadetes de la Policía Federal Argentina que se reciben como oficiales. Entonces eran dos eventos que conmemoraban el fallecimiento de Falcón, pero que ahora tuvo su contrapartida con un atentado en donde descansan justamente sus restos. Bueno, habrá que ver entonces, porque también allí hay una persona muy gravemente herida. Hablamos de una mujer que fue la que llevaba el explosivo, le explotó en sus manos cuando intentó llevar adelante el atentado, se encuentra en grave estado, incluso está en coma inducido. Veremos cómo sigue, si una vez que se logra recomponer, ojalá que así sea, cómo avanza la justicia en ese sentido. Lo mismo en la investigación con lo que ha sucedido por parte del domicilio del juez Claudio Bonadío, porque hemos visto incluso cómo en la última sesión de diputados para debatir el presupuesto 2019 se llevó adelante muchísima violencia. Incluso vemos las corridas que hubo entre la policía y distintos grupos que lanzaban piedras, lanzaban bombas, también algunos disparos con armas caseras, y estos grupos anarquistas que vuelven a reaparecer mediante violencia. Hemos visto el ataque a una mutual de Gendarmería Nacional hace poco más de un mes, también en la capital federal. Por lo tanto, hay que ver cómo el gobierno logra repeler estos ataques hacia instituciones públicas y también cómo logra prepararse de cara al G20, donde, ante la presencia de tantos mandatarios internacionales, es obvio que va a haber muchísimas manifestaciones en contra como contracumbre del G20. Bueno, esto se está mirando de muy mala gana por parte del gobierno nacional. Habrá que ver
cómo logran trabajarlo para disuadirlo de cara al G20 y al futuro, y también para justamente sobreguardar la vida de aquellos efectivos de las fuerzas de seguridad que hoy están trabajando y también de aquellos que ocupan distintas instituciones públicas. Así que seguiremos atentos a eso, a los avances de la justicia y también a cómo siga toda la actividad legislativa y del Ejecutivo Nacional de cara a el G20, la llegada del Fondo Monetario Internacional nuevamente y la semana que viene si se trata o no lo que tiene que ver con el desafuero de Cristina y el Fondo Federal Sojero, que seguramente lo vamos a estar contando en su momento aquí por Rafaela Noticias.